Solamente lo que fue el setting por ahí. Ahí. Ah, ya me acuerdo. Buenos días, jóvenes. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Buenos días, profe. Hola, hola, Araceli. Hola, profe. Chesenia, ¿dónde estás? Bueno, en la casa, profe. ¿Y esa mascarilla está afectada? Estoy por resguardo, dicen, en la casa ahorita. ¿Perdón? Estoy por resguardo en la casa. Ya. Bueno, vamos a comenzar. Yo estoy enfermando, ¿verdad? Eso está feo, ¿verdad, muchacho? Sí, Pero Sí, profe, está feo. pero la que miro está ahí bien, bien elegante a la Araceli. Esa no le da nada. ¿Ve? Enferma también. Yo voy a estar enferma. Hola, Lester. Buenos días, profe. Buenos días, buenos días. Emma Alanis, ¿por qué quitas la cámara? Emma, Buenos días. No la quité, profe. ¿cómo no? Ahí Ahora está. sí. Hoy sí está diferente de ayer. Sabía a qué lo me refiero, ¿verdad? A la profe. Gladys ¿cómo se llama la muchacha? Ligia, Ajá, ¿qué le pasó? está dormida. No, no contesta. Bueno, Freddy y Maricela, pongo la cámara, pues. Tengo la cámara, sí. Buenos días. Buenos días. ¿Y dónde que estás, Freddy? Ando profesor en la bella ciudad de la Trinidad. Vengo llegando, me remojé. Hola, Maricela, ¿cuánto tiempo sin verte, vos? Buenos días, Maricela, conteste. Vamos a tener a Yote también. ¿Mm? Chayason. Así es cierto. Maricela, ¿y tu amiga? ¿Qué se dice tu amiga? No sé, pues, ya está trabajando. Bueno, ok, vamos a dar inicio. Buenos días, Dios les bendiga. Buenos días, Ingrid, ¿cómo estás? Ahí, profesor, como Dios Ahí, quiere. ahí la Gladys está hablando de vos, ¿Quién está hablando? que te llamó y vos estabas roncando, no contestaba. Dice, esa está roncando ahorita, profesor. Es que lo que pasa es que estoy tomando medicina, profesor, y eso usted Está sabe que enferma. da sueño. Está enfermita. Sí, Mucha gente se está enfermando, ¿verdad? Yo ya ni sé, pues, ahora y parece yo ni salgo, imagínese usted. Solo en la casa me mantengo. que ahora toda la parece un hospital, no es lugar que usted no vaya y no encuentre un familiar enfermo en una casa, ¿vos? Sí. Dice Anderson, profe, que ahí donde él trabaja, desde que esta semana el pobre ha estado full, no le da tiempo de nada, horas extras y Es todo, verdad. porque no se dan abajo. Full se mantiene ahí. ¿Dónde Sí. trabaja él? En Salud Salud Digna, Digna, Rubén. dice que esta Ya sé. semana le ha tocado feo. Yo vivo cerca de ahí. Yo vivo en Villaflor. Ustedes saben que yo tengo mi problema de salud de la hernia que necesito ser operado. Pero me ha dado miedo no ir al hospital porque cada vez que pienso en el hospital hay poca gente ahí. Ay, no voy a esperar que pase. Si no vaya ahorita, mejor espera. No, así me dijo mi hija que no fuera ahorita. Y no están Sí. haciendo cirugías así de elección, creo que es solo emergencia. Sí. Yo, No puedo. ya
vacunado, ustedes saben, pero la vacuna, acuérdense Ay, que no garantiza nada, pues. Pero ya estoy vacunado. Bueno, ok. Entonces, ¿quién falta? A ver, Yesenia, tu amiga, la muchacha esta, ¿cómo se llama? La Jerly, ¿cómo es? No, la Jerly es la amiguita de la maestra. Carolina. Carolina. La Iliet, ajá, ¿qué pasó la Iliet? No sé, profe, de ella, fíjese. Bueno, ok. Bueno, ustedes son 11. Aquí tenemos 2, 4, 8, hay 9 personas, ¿no? Hay 9, conmigo 10, faltan 2. Ok, vamos a dar inicio entonces. Vamos a recordar, jóvenes, la próxima semana el examen, ¿vieron? El examen del segundo parcial. Esto va rápido. Pues ahí después al final vamos a hablar del examen. ¿Qué analizamos la clase pasada? ¿Qué tema miramos la clase pasada? Recuerden que todos Diferentes métodos de conservación. Pues. los felicito que toditos mandaron el trabajo. Me asustó los 11. Estaba revisor en la mañana los 11. Felicidades. Ok. Entonces miramos cómo conservar alimentos. Ahora vamos a ver lo contrario. ¿Alguien? Ingrid, ¿tenés tu micrófono activado? Apagalo, por favor. Ok. Bueno, ahora vamos a ver lo contrario de la conservación. ¿Qué pasa cuando un alimento no se conserva? ¿Qué puede pasar? Se daña, profe. Ajá, Contamina. pues correcto. Eso es lo que vamos a estar analizando el día de hoy. Y les preparé unas diapositivas ahí que voy a compartir con ustedes. Mire, vine yo y las diapositivas, muchachos, puse ahí al fondo un dibujo. Yo no sé si se mira. Si ustedes no miran, me avisan, yo quito ese dibujo. ¿Ya? Espere. Yo lo veo bien, profe. Tengo buena vista. Vamos a ponerlo. Espere. Es que ahí está. Ahí. ¿Lo miran bien? ¿Se puede leer? Se lee ¿Ah? Sí, bien. profe. Bueno. Lo veo bien, profe. Es que en el fondo de una imagen de agua, pues que le llamamos, yo puse una persona que está con intoxicación alimentaria y los síntomas. Si usted se fija, el primero de la izquierda de su pantalla tiene dolor abdominal, el segundo diarrea, fiebre, náusea, malestar. Ok. Entonces, la cosa es que el día de hoy vamos a estar hablando de la contaminación de los alimentos. A mí no me gusta hacer diapositivas muy cargadas, no es recomendable, pero es que ese tema es tan amplio como todo de la bromatología que figúrense que pues por más que le recortaba, hay cosas importantes, entonces yo pues digamos así ahí los puse, ¿verdad? Entonces vamos a estar hablando de la contaminación. ¿Qué cosa es la contaminación de un ambiente, de un alimento? Es cuando el alimento contiene algo extraño, ¿verdad? Algo extraño, pero es algo extraño, supone riesgo, un riesgo real o potencial para la salud del consumidor, ¿no? Esa contaminación puede ser de origen del propio alimento o puede ser el momento de la recolección, por ejemplo, cuando son frutas, capturas o sacrificio. Cuando el sacrificio hablamos de animales, ¿verdad? Cuando se sacrifica un animal, las redes, cerdo, etcétera, pollo. O puede producir durante el proceso de tratamiento, ya sea tratamiento tecnológico o durante los tratamientos culinarios, el proceso de cocción. De cocción. Hay que tomar en cuenta que puede haber contaminación cruzada de un alimento a otro. Y miren esa última parte, vamos a poner en negrito esa última parte aquí. Esta última parte me gusta. Vamos a poner en negrito esta última parte. Ahí. Dice ahí, fíjense, que las enfermedades transmitidas por los alimentos siguen siendo uno de los problemas de salud pública más importantes a nivel mundial. Por lo tanto, la seguridad alimentaria acapara muchos recursos, tanto humanos como económicos, en la mayoría de los países del mundo. Aquí un paréntesis, no sé si ustedes saben que en Nicaragua hace poco se inauguró el LAVAL. LAVAL es el Laboratorio de Alimentos. Queda en carretera norte contigua al Minpesca, pero él pertenece
no al MINPESCA ni al MIFIC, sino que pertenece al MINSA. Bueno, en los demás países, los laboratorios de alimentos pertenecen normalmente al Ministerio de la Industria o al Ministerio de Comercio. Pero aquí en Nicaragua él está distrito al Ministerio de Salud, al MINSA, ¿verdad? Ahí es para analizar la calidad de los alimentos. Ok. Ok. Ahora, en los alimentos puede haber dos tipos de contaminación. Biótica y abiótica. Me imagino que ustedes saben qué significa el término biótico, ¿verdad? ¿De qué palabra viene biótico, muchachos? ¿Biótico de qué viene? Bio, ¿qué significa? Bio. Vida, profe. Vida, vida. La contaminación biótica, por lo tanto, va a estar producida por organismos vivos, ¿no? Como microorganismos, insectos, etc. O puede ser una sustancia, pero que proceda de un ser vivo, como las toxinas de las bacterias, ¿verdad? Y ella puede deberse a diferentes causas. Puede ser que el producto tenga una contaminación primaria o puede ser aplicación adecuada de tratamientos tecnológicos o durante la manipulación. Muy importante la manipulación, vamos a hablar de eso. Está la contaminación abiótica. Abiótica es que no es vida, pues, que no es un ser vivo, pero sí sustancias normalmente químicas, como metales pesados, insecticidas, pesticidas, etc. Esa contaminación abiótica puede ser debida también a múltiples causas, como la contaminación ambiental, la contaminación como consecuencia de algún proceso tecnológico inadecuado, etcétera, etcétera. Bien, puede ser también el embalaje, donde se empaque el alimento, etcétera. Ok. Entonces, nosotros, muchachos, nos vamos a concentrar en la primera, ¿verdad? En la contaminación biótica, ¿verdad? La contaminación biótica. A usted, muchachos, ¿a usted no le ha pasado que usted vaya a la venta, usted vaya a una pulpería, usted compra una comida y de pronto usted se siente con dolor estomacal, usted se siente, le da una diarrea, le cae mal el alimento y la gente ¿qué explicación suele dar? Dice, es que tengo parásito seguro. No, ningún parásito. Ahí lo que pasa es que ese alimento tiene alguna sustancia que en su tracto digestivo le produjo un malestar. Eso es obvio, es decir, está contaminada. Ahora, yo quiero que quede claro algo, chicos. Contaminación no es sinónimo de que está podrida la comida o el alimento. ¿Me explico? Un alimento puede estar contaminado, pero tú lo puedes consumir, porque cuando ya el alimento está descompuesto, esa es otra cosa. Un alimento descompuesto, usted no lo puede comer del todo, ¿verdad? Ahí sí provoca una intoxicación severa. Ahora, la contaminación biológica o biótica tiene factores intrínsecos y extrínsecos. ¿Esto qué significa? ¿Qué son factores intrínsecos? Los de dentro del alimento y extrínsecos los afuera, ¿verdad? Los factores intrínsecos son debido a las características propias del alimento. La primera característica, su estructura biológica. ¿Qué sustancias hay ahí? Si es un lípido, si es un carbohidrato, si es una proteína, si es vitamina, es decir, la estructura biológica del alimento. El segundo es el pH del alimento, el potencial de hidrógeno. Ustedes manejan qué cosa es el pH, ¿verdad? Correcto. El segundo, esa A, ahí hay algo, AW en el alimento. Aquí, vamos a componer algo. Aquí ese AW. ¿Dónde está? Aquí. Es W. Y la W, que es la minúscula cosa. Es la disponibilidad, y la A, pues, lo voy a dejar así. La disponibilidad del agua, ¿verdad? Ustedes saben que hay alimentos que son más acuosos que otros. Por ejemplo, las frutas son alimentos que tienen una gran cantidad de agua, pues. No así, por ejemplo, qué sé yo, también las leguminosas, ¿verdad? Los vegetales normalmente son alimentos ricos en agua. Pero no así, por ejemplo, los cereales, o por ejemplo el arroz, los frijoles, ¿verdad? Tienen menos agua. Entonces tiene que ver mucho la cantidad de agua. Después, la oxigenación del alimento, cuánto oxígeno contiene y el potencial redox. Redox, recordemos que es la reducción, oxidación. Son reacciones que ocurren en el alimento, ¿verdad? También el contenido y la variedad de los nutrientes y la presencia o ausencia de antimicrobianos, ya sean naturales o adicionados, es decir, aditivados por el hombre. Ok.
En los factores extrínsecos, Darel, están relacionados con el ambiente y el entorno que rodea el alimento. Por ejemplo, la temperatura que se maneja el alimento, la humedad relativa, la composición de la atmósfera que rodea el alimento, la presencia de microorganismos, la luz, concentración, etc. Concentración de oxígeno. Por ejemplo, muchachos, si usted va a Chichigalpa, donde en Gen Santo, donde producen el licor y también el azúcar, las bodegas donde guardan el azúcar que ya está, digamos, terminado, pues, listo para ser comercializado, esas bodegas tienen una atmósfera especial porque tiene que controlar la humedad. Si hay mucha humedad ahí, pues va a dañar la estructura del azúcar, ¿verdad? Que son los carbohidratos. También la cantidad de luz y la concentración de microorganismos. Normalmente las bodegas que conservan alimentos son bodegas que el ambiente, ¿verdad?, es aclimatizado para eso. Entonces, en los factores intrínsecos que habíamos dicho que vamos a regresar, estamos hablando del pH, la presencia de agua, oxígeno, etcétera, etcétera. Vamos a concentrar que son propios de alimentos, son muy importantes a la hora de determinar la alterabilidad. Mire, al que se altera. Entonces, primero vamos a hablar de la estructura biológica del producto y después el pH. En la estructura biológica tenemos que los productos alimenticios no procesados tienen barreras físicas, ¿no?, que actúan como defensa frente a la entrada y desarrollo de microorganismos. Ahí tenemos un ejemplo, les puse un ejemplo. Las cáscaras de los huevos. ¿Eso para qué? Una barrera física para impedir la entrada de microorganismos. O la piel de la fruta, etc. Normalmente se recomienda, ¿verdad?, la fruta lavar bien y despulparla, aunque a veces la piel es la que contiene los nutrientes. Ojo con eso. Sin embargo, hay alimentos que carecen de estas barreras, sobre todo los que son procesados y modificados, como por ejemplo los zumos de las frutas, la carne, la mayonesa, etc. Cuando usted compra carne, la carne está expuesta. Usted ha comprado carne al mercado. Yo, bueno, no que me las dé, ¿verdad? No que me las dé de tuani, como se dice aquí en Nicaragua. Pero yo no me gusta comprar carne en el mercado, muchachos. Porque esa carne está guindada. ¿Sí? ¿Han visto ustedes? Ahí está guindada. Ahí aterrizaron moscas. Qué sé yo, esa mosca, en las patas de la mosca, recuerden, lleva microorganismos. Eso queda en la carne. Si usted no cose bien esa carne, está fregado. Y nosotros que nos gusta tanto el asado, ¿verdad? El asado no cose bien la carne. Entonces, la carne está desprotegida. La mayonesa, frutas, etcétera, etcétera. Bueno, y en la mayor parte de los casos, esas barreras pueden ser poco efectivas, ¿verdad? No son efectivas. Y muchos microorganismos disponen de enzimas capaces de destruirla. Por ejemplo, usted dice la cáscara del huevo. El huevo, mucho tiempo hay microorganismos que penetran y pueden destruir. Esos son los factores intrínsecos. Estamos hablando nosotros de lo que era la estructura biológica en sí del producto de naturaleza. Ahora el pH. Muchachos, ¿y qué cosa es el pH? ¿Quién me dice? ¿Qué es el pH, vos? A ver, cuarto año, futuros colegas farmacéuticos. ¿Qué es el pH? Es una sustancia de acidez en el estómago. Los ácidos de la fruta. A ver, no, a ver, chicos. pH significa Es el que mide la acidez. la acidez y la basicidad, correcto. Lo contrario, ¿verdad? Mide lo ácido y lo básico. Es una escala, recordemos, pH, potencial de hidrógeno, una escala que sirve para medir el potencial de hidrógeno. Perdón, la cantidad de hidrógeno, si ácido es básico. En el cual hay números, recuerden eso. Es una escala del 1 al 14, en el cual el 7 el neutro, como el agua, pues el agua potable es neutra. Y de 1 a 7 es básico. Perdón. De 1 a 7 es ácido. Y de 8, de 7.1 para arriba, hasta 14 es básico. Por ejemplo, el estómago, nuestro estómago tiene un pH ácido. ¿Para qué? Para digerir los alimentos, ¿verdad? Entonces, dice ahí que todos los procesos, incluyendo el crecimiento microbiano, suelen tener un pH óptimo para su desarrollo. Generalmente los procesos ocurren a un pH concreto, sino que a un rango de pH más o menos amplio.
los alimentos suelen tener una acidez natural o inherente que resulta de su composición, ¿no? Pero a esa acidez se le puede adicionar. ¿Para qué? Son ácidos orgánicos débiles que se agregan al alimento con la finalidad de inhibir microorganismos. Ahí te doy un ejemplo concreto, exacto, el ácido acético, que es el vinagre. El ácido acético muchas veces se pone en los alimentos, ¿para qué? Para evitar su deterioro, ¿verdad? Entonces se acidula el alimento para evitar la proliferación de microorganismos. Es decir, los microorganismos a un pH determinado ácido, ellos no se pueden desarrollar. El pH ácido los extermina, entonces se acidula el alimento para poder preservarlo, ¿verdad? Pero ahí dice clarito, no todos los microorganismos son igualmente resistentes o igualmente sensibles a un pH determinado. Y la resistencia del organismo frente al pH ácido se puede resumir de la forma siguiente. Fijemos en este cuadro aquí. Dice, hongos, levaduras, bacterias gram negativas y bacterias gram positivas. Estamos hablando más resistentes al pH. Es decir, ¿quiénes son más resistentes? Las bacterias gram positivas. ¿Me explico? La que están a la derecha. A medida que nos movemos a la izquierda, la resistencia disminuye. Por lo tanto, los hongos, las levaduras son menos resistentes hasta llegar a las bacterias gram positivas. Igual con la necesidad de oxígeno. Echamos de más adelante el oxígeno. Ahí tenemos un ejemplo concreto. Yo puse ese ejemplo porque me gustó mucho para que ustedes entiendan. Según el pH propio de un alimento, que es la acidez natural, muchachos, estamos hablando de la acidez, pero el pH también sirve para ver lo básico, ¿eh? En este caso, el alimento es solo lo ácido, pero también puede ser el básico. Acuérdense de eso. Que el ácido, recuerden, la escala pH ácida va del 1 a 6.9. 7 neutro. Entonces dice, según el pH del alimento, que con la acidez natural, se producirá el crecimiento de un tipo u otro de microorganismos. Por ejemplo, en la carne y el pescado, con un pH generalmente superior a 5, pueden proliferar bacterias y hongos. Escuchen bien, con un pH que es más de 5, buscando casi el neutro, ¿no? Ahora, con un pH inferior a 4.5, no prolifera, por ejemplo, esa bacteria, la Clostridium botulinum, y ni la mayoría de los gérmenes patógenos. Es decir, si yo estoy hablando 4.5, bajamos la acidez, porque de 5 a 4.5, bajamos la acidez de la carne del pescado, y al bajar esa acidez queda ácido, entonces no va a haber producción de microorganismos. Recordemos que el pH ácido, mientras más pequeño es más ácido. Por ejemplo, si usted tiene pH 2 y pH 5, el 2 es más ácido. Mientras más pequeño sea la cifra, es mucho más ácido. Acuérdense eso, yo les di eso en química analítica. Y analizamos bien el pH, hasta hicimos ejercicios. Entonces ahí dice que el pH no solo condiciona el crecimiento de los microorganismos, pero también afecta tu proceso. Y eso es muy importante que sepamos. Es decir, por un lado, usted acidula el alimento para que él quede sin microorganismos, para que no se reproduzcan. Pero por el otro lado, va a afectar tu proceso, como la reacción enzimática, es decir, las enzimas y también la disponibilidad de nutrientes, es decir, que va a afectar los nutrientes que tenga el alimento y puede bajar su calidad nutritiva, ¿no? Y también la permeabilidad de las membranas. Ok. Después, es importante eso, la actividad del agua. La actividad del agua, muchachos, la literatura, pues, se ocupa siempre AW. AW significa Activity Water. La actividad del agua es una medida del agua disponible en el alimento para que se produzca proliferación de microorganismos, reacciones enzimáticas y no enzimáticas. Cada tipo de microorganismo necesita un valor mínimo de disponibilidad de agua para proliferar. Entonces ahí tenemos la tabla. Esa tabla nos indica cuánto hay que tener de agua en un organismo para que se puedan diferentes microorganismos proliferar. Mientras más agua, obviamente, tenga el microorganismo, mayor va a ser la cantidad de microorganismos. Ok,
Entonces, ¿qué tenemos en este caso? Por ejemplo, cuando... Esperen, muchachos. Darel, baja ese celular ya. Es mi nieto que está jodiendo ahí. Ok, entonces, cuando la disponibilidad del agua es de 0.98 a 0.93, de un máximo de 1, ¿verdad? 1 sería como el 100%, ¿no? 0.98, entre 0.98 y 0.93, eso puede provocar la proliferación de estos organismos. Miren, bacterias gram negativas y gram positivas, halófilos, la salmonela y los estafilococos. Vamos a hablar de estos organismos, la salmonela y los estafilococos. ¿Eso en qué alimentos puede dar? La carne, el pescado, verdura, leche, pan y embutidos. Son alimentos que normalmente tienen una buena cantidad de agua. Si es de 0.93 a 0.85, puede haber mohos, microorganismos. Los mohos son los hongos, muchachos, hongos. Levaduras que también son hongos y los estafilococos que son bacterias. Eso puede dar en la leche condensada y la carne, ¿verdad? De 0.85 a 0.60 en las levaduras, que hay hongos en sí, pero no serán bacterias patógenas. Puede dar en cereales, frutos secos y harina. Y finalmente, menos de 60, 0.60, es decir, 60%, pues. Estamos hablando de poca cantidad de agua. Los microorganismos no se multiplican, pero pueden seguir siendo viables, ¿verdad? Entonces, ahí hablamos de repostería, pasta, leche en polvo, huevo en polvo. Es decir, ¿qué miro en ese cuadro? A mayor cantidad de agua, mayor cantidad de microorganismos. Y cuando llegamos aquí en 0.60, pues va a haber poca probabilidad. Entonces, ¿cuáles son los alimentos donde mayoritariamente se pueden desarrollar los microorganismos? Aquí está arriba, carnes, pescado, verdura, leche, pan y embutidos. Por eso son alimentos que deben ser muy bien procesados, muy buen cuidado. Bien. Ok. Ahora, otro factor intrínseco es la presencia del oxígeno. El oxígeno como potencial de redox, recordemos que la reacción redox pueden presentar diferentes necesidades, como por ejemplo, ahí dice, la necesidad de oxígeno son mayores en los hongos, es decir, los hongos necesitan más oxígeno y menos las bacterias. Y los microorganismos se pueden clasificar según relación con el oxígeno en esta parte. A ver, muchachos, una pregunta. ¿Quién les dio microbiología? ¿A ustedes quién les dio microbiología? Creo que fue la profesora Carlita. La Carla, muy buena ella. Mire, esta parte aquí tiene que ver con microbiología. ¿Cuáles son los microorganismos? ¿Cómo se clasifican? Según la necesidad de oxígeno. Aerobio el que necesita de oxígeno, aerobio. Es decir, que si no hay oxígeno, el organismo se muere. Solo crece en presencia de oxígeno. ¿Cuáles son? Los hongos, los pseudomonas y los micrococos bacilos. Y hay aerobio facultativo. ¿Qué es facultativo? Que si está oxígeno o no, a él le da igual. Puede vivir en presencia o ausencia de oxígeno. Ahí tenemos, por ejemplo, la levadura y los estafilococos. Y el aerobio estrictus, es decir, anaerobio estricto. Anaerobio significa que el oxígeno los mata. Solo pueden vivir en ausencia del oxígeno. Ahí tenemos los clostridios, bacteroides y el propinol bacterio. Bueno, eso tiene que ver mucho con microbiología. Ahora vamos a hablar de otra parte, que son las tías, no la tía hermana de la mamá, ¿verdad? Sino que las tías son iniciales de intoxicaciones y tóxico-infección alimentaria. Esto está en inglés, ¿verdad? Intoxicación y tóxico alimentaria de origen microbiano. Es la combinación de dos fenómenos. Miren, dos fenómenos. Una intoxicación y una infección. Miren, te intoxicas y te infectas. En la intoxicación alimentaria, el proceso patológico es el resultado de la presencia de alimentos de toxinas, frecuentemente de origen microbiano. Mientras que en la infección es un proceso patológico que está causado por la presencia de microorganismos. Y aquí tenemos este cuadro. Miren, este cuadro está fácil de entender. Los microorganismos producen ¿qué cosa? Toxinas. Y las toxinas que producen intoxicación. Pero en sí los microorganismos en sí, sin producir toxina, por sí ya producen infección. Y la combinación de la infección con la intoxicación produce toxinfección, que se le llamamos las tías. Ese es el inicial que mucho ocupa, ¿verdad? Muy bien. Entonces,
Esas tías pueden ser de origen microbiano. Esta parte que vamos a pasar rápido, ¿verdad? Que son patologías altamente extendidas y que afectan a un 10% de la población mundial. Y depende de las características, podemos encontrar ahí que hay una dosis infectiva mínima, que es la que es capaz de producir la infección, ¿verdad? La DIM es dosis infectiva mínima. Ok. Normalmente, la mayoría de esas infecciones se manifiestan con trastornos gastrointestinales, y también puede dar fiebre, etc. Bien, ahí. Entonces, para poder, digamos así, contrarrestar, es importante, dice aquí esto, APPC. Usted va a hacer un trabajo de ese. El análisis de peligros y puntos críticos de control. Y para limitar la contaminación, mire, es necesario tomar en cuenta estos dos factores. Primero, limitar la contaminación utilizando materias primas de buena calidad. Y segundo, mantener la cadena de frío. Ya ustedes vieron la clase pasada de la cadena de frío para conservar los alimentos o utilizar sustancias inhibidoras de crecimiento. Por eso le decía, la carne esa que compran ahí que está guindada ahí en el mercado, eso es potencialmente peligroso. Y las principales intoxicaciones alimentarias son las siguientes. Mire, vamos a ver la intoxicación alimentaria. La histamínica, la intoxicación por Clostridium botulinum y la intoxicación por Staphylococcus aureus. Entre las principales toxicoinfecciones tenemos las producidas por la salmonella y la Escherichia coli, ¿verdad? Vamos a hablar así rapidito de ellas. La intoxicación histamínica viene de la histamina, que es una sustancia que tenemos en el cuerpo, producto del metabolismo de los aminoácidos. Recuerden que si usted tiene una intoxicación por histamina, le da un antihistamínico, que es un antialérgico, aunque pues no siempre es de origen alérgica, ¿verdad? Es causada por la acumulación de histamina en determinados alimentos. ¿Cuáles alimentos? Los de origen mareño, pescados, atún, caballa, que es un tipo de pescado, arenque, sardina. ¿Por qué, muchachos? Porque los pescados tienen una gran cantidad de aminoácidos, son muy ricos en proteínas, que son aminoácidos, y entre ellos está la histamina. Cuando esa histamina se acumula, puede producir una intoxicación, que normalmente produce una reacción alérgica, que son alteraciones cutáneas, edema facial, pues la boca le queda así gordita, ¿verdad? La trompa le crece, dolor de cabeza, problemas gastrointestinales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ok. La salmonella, SP. ¿Qué significa SP, muchachos? SSP. A ver, ¿qué me dice? SSP que está ahí, ¿qué significa? Microbiología. Salmonella SP. ¿Qué significa SP, muchachos? No sabe. Microbiología. La SP significa todas las especies de salmonella, todas las especies. Es una enterobacteria gram negativa. ¿Qué significa enterobacteria? Que afecta el tracto digestivo y es responsable, miren bien, qué peligroso que es, responsable del 80% de las toxicoinfecciones, de las tías, ¿verdad? Se desarrolla una temperatura de 37, esa es la temperatura de nuestro cuerpo, pero puede variar desde el 7 hasta 48. El valor de la disponibilidad de agua adecuado para su crecimiento es superior a 0.25, es decir, en un medio con mucha agua, como lo es, lógicamente, el tracto digestivo, y con un pH neutro, pero puede aceptar un pH de 4.5 a 9, es decir, una bacteria muy, ¿cómo diría la palabra? Pues muy versátil, que se adapta a diferentes entornos, precisa para su inactivación, tratamiento a 60 grados durante 3 minutos. Por eso ahí es importante la cocción de los alimentos. Es especialmente frecuente en los alimentos crudos, como cuáles, los huevos, salsas, cremas, carne, etc. Es por eso que es importante cocer bien los alimentos. También se encuentra la salmonella en los lixiviados de congelados de aves, etc. Y el principal portador de esa bacteria somos nosotros, los humanos. Entonces,
La salmonela es especialmente grave en el personal que trabaja en la alimentación. Por eso en muchos países mensualmente le mandan a hacer análisis para ver si están libres de esas bacterias, sobre todo los restaurantes, el que manipula los alimentos, los cocineros, los meseros, etc. Y la salmonela produce gastroenteritis aguda, que constituye un problema sanitario muy incidente, ¿verdad? Muy incidente. Bien, ok, ahí está la nación. Después tenemos la E. coli. La E. coli, que es la Escherichia coli. Esa es una gran negativa, una bacteria gran negativa. Me imagino que ustedes saben qué cosa es gran negativa y gran positiva y las diferencias. Mira, microbiología, ¿verdad? Está en el intestino del hombre y los animales de sangre caliente, es decir, los mamíferos. Crece a un 37 grados, que es la temperatura corporal del cuerpo, pero puede variar de 7 a 50, ¿verdad? Entonces, ella presenta numerosas cepas que se agrupan en 4 grupos que son, mire qué producen casi todos, diarreas. Esta hace de manera rápida los 4 grupos. El primer grupo, que es la Escherichia coli, enteropatógena. El segundo grupo, Escherichia coli, enterotoxigénica. Y ahí, pues, esa presentación lo voy a subir, ya está subida en la página. Y ustedes van a ver después. Y los 2 últimos grupos, la Escherichia coli enteroinvasiva y la Escherichia coli enterohemorrágica, que puede producir pues la hemorragia, etcétera, y se encuentran las frutas, etcétera, etcétera. Bien, aquí vamos balazo porque aquí el tiempo nos come. Ok, están ahí. Sí, están ahí bien claritos. Hablé mucho yo, ustedes no. Recuerden que después van a exponer ustedes todo eso, los temas de exposición. Bien, voy a, como siempre, a subir una actividad ahí, ustedes van a ver sobre esa temática de la contaminación de alimentos, que va a ser parte del último acumulado para el segundo parcial. Esto va a estar subiendo su día y lo va a avisar el grupo. Ese es el último trabajo para el acumulado. El próximo domingo vamos a recibir nuestra videoconferencia y después de la videoconferencia voy a activar el examen virtual. ¿Me explico? El examen va a ser virtual. Y después la videoconferencia a las 8:30 normal y después el examen. ¿Estamos captando ahí? Sí, profe. Sí, profe. Se supone que vamos a regresar a clase el domingo, pero yo en lo particular no lo creo porque como va eso, pues yo miro más bien que eso va para atrás. Entonces, Pero es mejor que nos quedemos virtual, profe, porque las cosas están feas. Horrible están. bueno, vamos a ver, pues vamos a esperar que la universidad se pronuncie, porque supuestamente la cuestión esta iba a ser hasta el lunes 20, después de los días patrios íbamos a regresar a normal, y nuestro caso de dominical sería el domingo 26, pero vamos a ver.